Gracias, consejero presidente. Yo quisiera compartir una reflexión de cómo es posible que si la Constitución no ha cambiado desde 1996, el problema de la sobrerepresentación se haya dado en las últimas tres elecciones federales y no antes. Porque cuando la Constitución estableció el límite de hasta 8% de sobrerepresentación, justamente en 1996, las coaliciones tienen una peculiaridad, que es que funcionaban como un solo partido y presentaban una sola lista de representación proporcional, además de las candidaturas de mayoría relativa, de tal manera que no había tres listas o dos listas o cuatro, dependiendo de cuántos fueran los partidos coaligados, entre los cuales hacer la repartición de RP, de tal manera que esta situación que el doctor Nassif llamó los partidos nodriza no se podía dar en ese esquema. Venturosamente, en 2007 cambió la Constitución para evitar que se diera el trasvase de votos entre partidos vía convenios de coalición, para así mantener con vida a fuerzas políticas que no se podía comprobar cuál era el respaldo ciudadano real. Pero la Constitución en ningún momento dijo que se relajaba la regla de el límite de la sobrerepresentación. Es más, la única vez que en esta materia se ha modificado la Carta Magna fue en 2014 para llevarlo al 116 de la Constitución, lo que está en el 54, estableciendo que en los congresos locales tampoco puede haber una sobrerepresentación mayor al 8%, y ahí se metió incluso el límite a la subrepresentación. Es decir, el constituyente no ha dejado de avanzar en la lógica de permitir la mejor expresión de la pluralidad en los congresos sin que se distorsione por la vía de la sobrerepresentación. Y yo, claro que dije, desde mi punto de vista nos equivocamos porque no dimensionamos hasta dónde podía darse la sobrerepresentación en el pasado. No lo dimensionamos ex ante, y lo que no podíamos hacer era ex post, es decir, ya con los diputados no solo registrados, sino votados, nosotros cambiar las reglas, porque el acuerdo equivalente a este ya había sido votado antes. Entonces, no hay que revisar la estenográfica del día en que se hizo la asignación de pluris, sino el día que se tomó este acuerdo. Y ahí es cuando no nos anticipamos a ver las consecuencias que podía haber, porque no teníamos elementos suficientes. Teníamos un indicio 2015 y no, ese indicio no encendió las alarmas, y yo ahí sí no tengo ningún inconveniente en decir que lo que no puede ser es que ante la evidencia uno vuelva a tropezar con la misma piedra. Uno se puede equivocar sin intención. Un arquitecto puede hacer un edificio con materiales que pueden resultar dañinos para la salud, pero si ya que hizo ese edificio y le dicen el asbesto puede producir cáncer en los habitantes, lo que sería criminal es que ese arquitecto en su siguiente obra volviera a hacer algo que pone en riesgo la salud de los habitantes. Si nosotros tenemos evidencia de que la Constitución puede verse alterada y con ello el ejercicio democrático de la gente, pues no debemos de volver a hacer lo mismo. Y eso es lo que estamos oportunamente corrigiendo esta vez. Gracias, consejero.